academia dedicada a formar operadores desde el año 2005 y que junto con el XM todos los días al mismo horario, 2 p.m. horario Argentina-Uruguay, 1 p.m. horario Chile, al mediodía de Colombia, de México, de Perú, de Ecuador y otra tanta cantidad de países latinos. Les voy dando la bienvenida, como lo hago semana a semana. Les recuerdo que en este webinario, en estos momentos que estamos iniciando, nos hemos propuesto hablar un poquito qué es lo que está sucediendo en la apertura de mercados, qué es lo que se espera respecto a las citas más relevantes del calendario económico y su posible impacto en los mercados, como también en la última parte analizar diferentes instrumentos bursátiles, algunos de los más importantes que nosotros encontramos para poder hacer operaciones. No nos referimos al mercado Forex, también a los commodities, a algunos índices bursátiles y criptos que aparecen lógicamente en nuestra plataforma gráfico. Acá nos van consultando, con muchísimo gusto quedamos a disposición, y sobre el cierre del día de hoy, como lo hacemos a partir de cada presentación, dejamos los diferentes datos de contacto. Pero bueno, una semana importante, ahí estamos observando de fondo qué será la cita de relevancia. Claramente Powell, la Reserva Federal y la reunión del día miércoles, donde ya hay movimientos que empiezan a anticipar el posible movimiento que espera el mercado en diferentes instrumentos, no solamente en la caída de algunos de los principales índices bursátiles que estamos observando y algunas estimaciones de consultoras que deparan una caída mucho más profunda en los próximos meses del año. Claramente Wall Street extiende las caídas en estos momentos y lo vamos a estar viendo un poquito dentro de un ratito en detalle directamente con los gráficos que vamos a estar compartiendo, pero sí es importante, más allá que son pérdidas moderadas en este momento, sí, hubo fuertes pérdidas la semana pasada. Recordemos que el Standard & Poor's cayó un 5%. ¿Qué fue lo que lo provocó? Bueno, el mal dato de inflación en los Estados Unidos, que lógicamente anticipa una posible acción mucho más agresiva de la política monetaria de la Reserva Federal, no tanto para este miércoles, pero sí para los próximos pasos. Yendo a lo de este miércoles, que lo estaremos viendo, bueno, lógicamente se prevé una suba de tipos de interés de 75 puntos básicos hasta el 3.25, y algunos no descartan una suba al 1%, por lo cual, de ser así, si las estimaciones en respecto a las previsiones y al dato real posiblemente nos marquen un impacto mucho más fuerte en los mercados al momento de conocerse. No debemos dejar de lado tampoco lo que está sucediendo respecto a el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. No hay a fecha cierta y cercana una solución, por lo menos en el corto plazo, y lógicamente esto también influye en la inflación que se está produciendo a nivel mundial y lógicamente también en la eurozona. En este sesgo que venimos hablando y lógicamente en esta dura reseña, ¿sí? Geopolítica que estamos observando, donde parece ser que empiezan a torcerse las fuerzas. En algún primer momento Rusia, ¿sí? Escalaba posiciones respecto al ataque. Ahora parece ser que se ha dado vuelta y es Ucrania la que está intentando recuperar terreno con contraofensiva. Lo cierto es que más allá del conflicto bélico, como decíamos recién, esto está atacando a los mercados, esto lógicamente ataca a la inflación y esto también brinda incertidumbre al inversor que trata de buscar algunos movimientos respecto a poder cubrirse ante daños mayores. En otro orden de cosas, también tenemos que hablar de que el petróleo está cediendo posiciones. El West Texas cae un 3.3% en este día lunes, cerca de $82 es su cotización, y el Brent, que suele estar siempre un poco más arriba, lo que nos marca es una caída del 2.85 con $88 el barril. También estamos viendo un retroceso en la onza de oro, cotizando muy cerca de los $1.670, $75 en estos momentos. También lo estaremos
viendo. Y bueno, lógicamente una importante caída en las criptomonedas con lo que está sucediendo en Ethereum. Y hablando del Bitcoin, que es de alguna manera el líder dentro de las criptos, lo vemos cayendo cerca de un 4%, muy cerca de la zona de los 18.800, 19.000 dólares, zona bastante importante a nuestro criterio. Me quedo atento a sus comentarios que me van acercando algunos de ustedes directamente por la opción del chat. Sí, claro que sí. Cualquier duda, cualquier inquietud, tienen esta alternativa para poder brindarnos sus comentarios y ciertamente nuestro objetivo es tratar de tener una participación activa de ustedes y poder darle sus comentarios. Pero bueno, aquí me dice, bueno, ¿qué pasa si sube el 0,5? ¿Qué pasará con el dólar? Bueno, ahora lo estaremos viendo, Rodolfo. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza un dato, me imagino que está refiriendo a la suba de tipos de interés próxima de la Reserva Federal. Cuando uno analiza el dato económico, no solamente tiene que analizar el previo versus el real, sino también, lógicamente, tiene que analizar el último cuatrimestre, los últimos 4 datos informados, cómo fueron funcionando, ¿sí? Y también analizar en forma contextual, porque muchas veces uno se concentra en un posible resultado de un dato económico y lo que finalmente termina impactando es otro dato no tenido tan en cuenta. Por eso esa fórmula, si la tuviésemos que llevar a números matemáticos, deberíamos contemplar diferentes tipos de ocurrencias. Pero bueno, vamos a analizar el calendario económico por completo y como suelo hacer, los invito a que me acompañen directamente a un sitio que utilizamos mucho nosotros, que es Forex Factory, donde nos brinda comentarios respecto a no solamente la información futura, sino la información casi en tiempo real, aquellos que intentamos ver ese impacto en el dato. Antes del día miércoles, lo que vamos a conocer son las minutas de la política monetaria de la Reserva del Banco de Australia. Así que hoy 9:30 p.m., horario del este, horario Nueva York, estaremos conociendo la decisión del Banco de Australia, por lo cual aquellos que toman decisiones en el AUSI atentos. ¿Por qué? Porque lógicamente pueden tener movimientos relevantes hoy por la noche en horario aquí de Latinoamérica. Mañana, que conoceremos, bueno, tendremos algunos datos desde la eurozona, datos cuando están en color amarillo es de bajo impacto, por lo cual no esperamos impacto en el euro ni tampoco en los mercados europeos. Sí conoceremos algunos datos importantes en Canadá. Hemos mencionado previamente que la inflación será sin lugar a duda para los próximos meses el dato a seguir de los diferentes países. En este momento, mañana martes, desde Canadá se conocerá el CPI o la inflación minorista, el índice de precios al consumidor, en el cual parece ser que cede posiciones, por lo cual lógicamente podría ser tomado en forma positiva en pos de las decisiones del Banco de Canadá. Se conocerá 9:30 m y lógicamente, como solemos decir, atentos a aquellos que toman decisiones en el luni, en el dólar canadiense, en su impacto antes y durante la publicación. También tendremos un poco más tarde la repercusión pública del discurso de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, que más allá que no se espera como un dato de alto impacto, sí puede escaparse alguna sensación o alguna posible movida futura del organismo, y esto suele impactar en los mercados, sobre todo al no esperar fuertes movimientos de este discurso. Ahora sí, nos metemos en el miércoles 21 de septiembre, fecha muy esperada desde el inicio de mes, porque la tarde se espera decisión, como decíamos recién y anticipábamos, de la Reserva Federal y el discurso de Jerome Powell. Previamente, a las 11 a.m. tendremos la venta de viviendas de segunda mano en los Estados Unidos, y que entendemos puede generar algún impacto en los mercados por la mañana y lógicamente en el dólar. A las 3 p.m, dato más que relevante, lo mencionamos al inicio, lo volvemos a recordar, es la reunión de la Reserva Federal y su decisión respecto a los tipos de interés. El mercado ya descuenta una suba de 75 puntos en esta escalada que viene realizando la entidad que preside Jerome Powell, y que, como decíamos recién, se esperan 71 puntos básicos. ¿Qué pasa si son menos, en vez de 75 son 50 puntos básicos? Bueno, lógicamente una expectativa mayor y obviamente un movimiento menor. Nosotros en el pasado
desde el punto de vista matemático, uno cuando traza relaciones, cada vez que una entidad bancaria sube el precio de su moneda, suele lógicamente impactar en forma positiva, y lo que observamos es una suba en el precio del dólar en el mercado en general. Caída del euro, caída de la libra, suba del par dólar-yen, suba del par del franco suizo, ¿sí?, versus el dólar americano. Ahora bien, está sopesando mucho también, lógicamente, noticias que están siendo anticipadas por el mercado, por lo cual entendemos que nosotros vamos a seguir viendo un dólar fuerte como el que estamos viendo en este momento, si se mantiene y lógicamente si llega a subir más de lo esperado, pero sobre todo si llega a subir un punto en base a esto esperado. Por otro lado, ¿qué pasa si sube menos? Y podríamos ver un movimiento en contra del dólar americano porque está subiendo menos de lo esperado, pero por el otro lado, como decíamos recién, el dato de inflación que se conoció la semana pasada hace que esta decisión de suba de tipos de interés de la Reserva Federal se mantenga en forma agresiva mayor cantidad de tiempo, por lo cual lógicamente puede empezar a sopesar los próximos pasos mucho más de la noticia informada. Importante, media hora más tarde, las palabras de Jerome Powell. ¿Por qué? Porque lógicamente no solamente va a brindar argumentos de la decisión tomada, sino también nos va a ayudar a predecir qué pueden llegar a ser los siguientes pasos del organismo que preside. Siendo el jueves 22, también tendremos datos de relevancia, en este caso de Japón, como suele ser el Banco de Japón. No nos informa horario preciso, tenemos horarios tentativos de su política monetaria, de la conferencia de prensa también, lógicamente, por lo cual alguna que otra vez nos ha sorprendido con un movimiento muy fuerte que atañe a la moneda nipona, nos referimos al yen. Por lo tanto, cautela en la toma de decisiones y lógicamente hasta que no impacte la noticia recomendamos estar fuera de aquellos activos que suelen tener fuerte impacto. También conoceremos datos desde Suiza. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional Suizo nos informará también su decisión de suba de tipos de interés. Se espera la suba de 0,25 a 0,50, algo que en principio empieza a descontar el mercado, y vamos a ver qué termina sucediendo con la noticia desde Suiza. Pero para no ser poco en esta jornada, se viene también la decisión del Banco de Inglaterra y lógicamente una suba de tipos esperada de 50 puntos desde 1,75 a 2,25, con la decisión de los miembros del organismo, los cuales, si están acorde a lo esperado y es por unanimidad, suele no tener impacto. Sin embargo, si hay alguna variación, puede darnos algún movimiento inesperado en lo que sobre todo implique aquellos pares que tienen a la libra esterlina cotizando. Una libra esterlina que viene de capa caída, sobre todo no solamente por lo que sucede en Reino Unido, sino también lógicamente por la fortaleza del dólar. Estaremos atentos, y luego de la decisión del día miércoles, qué sucede con la libra en el mercado de monedas. Una horita y media más tarde conoceremos de Estados Unidos las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales de a poquito y levemente comienzan a subir. Hemos visto en los últimos meses cómo ha caído el reclamo, el pedido de subsidio por desempleo de los americanos, llegando por debajo de 180.000 nuevos pedidos semanales. Sin embargo, de a poquito nos encontramos y ha formado un nuevo piso cercano a los 200.000 pedidos semanales. Se espera suba a los 220 versus los 213 de la semana pasada. Yendo al viernes, bueno, aquí tendremos una jornada de PMIs, como decimos nosotros. Este PMI, este dato que está elaborado por la consultora Markit, ¿sí? Y es un índice que se basa en los principales gerentes de compra de los diferentes sectores, tanto del sector de servicios como de manufacturas. Purchasing Manufacturer Index, ¿sí? Purchasing Manager Index, tanto de servicios como manufacturas. Lo tendremos 4:15 en la sesión, 4:15 sesión horario del este. Conoceremos primero el de Francia, 4:30 el de Alemania y el de la eurozona a las 5.
media hora más tarde se conocerá el mismo dato desde el Reino Unido y concluiremos 10:15 con el dato desde los Estados Unidos. Por lo cual tengan en cuenta cuáles son las previsiones, que en la mayor cantidad de casos se esperan caídas respecto al dato previo. Esto va marcando lógicamente el descenso de la actividad que nos prevé un año de recesión. Así es como lo podemos leer de varios analistas en el día a día. Estaremos observando lógicamente el dato final y obviamente recién podremos concluir qué sucedió con respecto a la esperanza y el dato previo. Por lo pronto, de mi lado, es importante manifestarles que la zona de 50 marca creación versus decrecimiento. Entonces, el 50 marca expansión versus decrecimiento, y en este caso fíjense cómo han caído fuertemente los diferentes datos de los diferentes países, incluido los Estados Unidos, que nos muestra no solamente caída en el sector de servicios, sino también caída en el sector de manufacturas. Para concluir una semana, miércoles, jueves, viernes, más que relevante, a las 3 p.m. tendremos la posibilidad de escucharlo a Jerome Powell por segunda vez en la semana, por lo cual un discurso que en principio no suele impactar, sobre todo por la hora donde se conoce el cierre de mercados. Sin embargo, lógicamente, si hay alguna persona que suele tener impacto en los mercados, sí, es Jerome Powell, y cuando toma el micrófono, lógicamente puede brindarnos más que fuertes movimientos en los mercados en general, no solamente en el dólar, sino también en índices y commodities. Dudas, preguntas y comentarios antes de meternos de lleno directamente en los mercados, en los diferentes activos, y lógicamente los invito a que me acerquen comentarios respecto si tienen alguna duda, alguna consulta puntual, no solamente de la información brindada anteriormente respecto a lo que está sucediendo el día de hoy, lo que esperemos impacte en los mercados en la semana, varios datos de bancos centrales con la Fed como rol protagónico, sino también varios otros datos, decíamos, de Reino Unido, de Japón, del Banco de Suiza, y los datos del PMI del día viernes, tanto en América como en el continente europeo. Vamos a los mercados entonces. ¿Por qué? Porque tenemos movimientos más que relevantes en estos días. Los invito a seguirme un poquito en lo que está sucediendo con las principales monedas, y en este caso con el dólar yen, un instrumento lógicamente que se ha visto fuertemente favorecido por la suba del dólar en los mercados. Hemos visto máximos en años, más de 20 años, que no cotizaba por encima de los 144, 143. Algunos hablan de máximos históricos de su creación. Lo cierto es que van 2 jornadas semanales que rechaza la zona de los 145, con un fuerte rechazo de la semana pasada. Lo que observamos es una vela blanca, que eso nos marca que ha sido alcista, pero rechazando por segundo periodo semanal consecutivo estos máximos y cediendo posiciones. Más allá de que en estos momentos cotiza por encima de los cierres de las últimas 2 semanas, si nos vamos a gráficos diarios, empezamos a observar un posible doble impulso fallido, lo cual, desde nuestro criterio, nos indica lógicamente un argumento para empezar a analizar un posible cambio direccional. Para esto deberíamos observar no vuelva a superar la zona de 145, y sí que nos quiebre la zona de los 142.30, 142.40. Para esto nos indicaría un posible doble impulso fallido, lo que se conoce como un doble techo, y este doble techo, que debería ser o bien por una debilidad tras el anuncio de la Reserva Federal o por una fortaleza desde lo que nos indica el Banco de Japón, nos podría regalar, como decíamos, y atentos a el no quiebre de máximos y la vulneración de la zona de 142, tendríamos unos 150 pips en el corto plazo. Deberíamos estar observando un yen cerca de los 139.50, 140, donde podría detener el movimiento. Tenemos claras zonas para tomar decisiones y obviamente noticias de relevante que podrían argumentar el posible movimiento de los precios. Vamos a una libra esterlina que
también viene de capa caída y nos viene mostrando fuertes caídas en el último tiempo. Hablamos de la formación de una cuña en sentido bajista, donde tenemos máximos descendentes y nuevos mínimos. Sin embargo, y como podemos apreciar en gráficos menores, empiezan a aparecer los rechazos. Habíamos tenido 2 rechazos previamente y tenemos en este momento 2 nuevos rechazos que podrían conformar un posible movimiento de cambio direccional. Esto en parte indicaría que el dólar ceda posiciones. En el corto plazo tenemos un doble suelo de aproximadamente unos 70 pips por encima de 1.1430. Podríamos verlos rápidamente en 1.15. Zona clave, y fíjense en gráficos mayores. Voy a cambiar la formación, pero se podría estar desarrollando una suerte de primer suelo y por qué no hablar de un segundo suelo que, como bien nos indica lógicamente el patrón de cuña, debería quebrar la zona de cuello y regalarnos un movimiento en direccional alcista mayor. Hay argumentos claramente de cambio direccional. Hablamos de doble techo ya formado en 4 horas, un doble techo de formación en este momento que nos puede dar un primer impulso, y el desarrollo de nuevos mínimos ascendentes con una altura, ¿sí?, de un doble techo en formación nos podría regalar el quiebre de 1.17, el quiebre de la zona de máximos descendentes cercanos a 1.18 y un objetivo en base al doble suelo en 1.2080, 1.2090. Acá nos comenta Josué de un hombro, cabeza, hombro. No lo veo muy claro. Sí veo un doble techo, perdón, un doble suelo, quise decir, un doble suelo bastante claro con un primer intento y un segundo intento en formación. Para que esto se logre, para que esto termine conformándose, lógicamente lo que tenemos que empezar a ver en gráficos menores es que no vuelva a quebrar la zona de mínimos cercana a 1.1350. Si quiebra esta zona de mínimos, deberíamos fijar nuestra zona de salida, nuestros límites de pérdida, y obviamente considerar que nuestro escenario es incorrecto y que la tendencia mayor se mantiene firme y a la baja. Bien, perfecto. Hablamos del dólar yen, hablamos de la libra esterlina. No quiero dejar de lado el día de hoy también hablar del franco suizo, porque decíamos que tendremos también decisiones del Banco Nacional Suizo y suba de tipos de interés. Fíjense en gráficos mensuales qué sucede con este par, que es uno de los majors, como se conoce, uno de los pares principales. Sin embargo, hace muchos años que lo tenemos achatado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Desde el año 2011 hasta la actualidad, y lógicamente después tuvimos la intervención del Banco de Suiza y noticias relevantes con quiebres de entidades brokers y otras entidades de servicio financiero en medio, pero lo cierto es que tenemos una suerte de lateralización que parece ser que se va a extender en el tiempo. Ya van más de 10 años con movimientos de ida y vuelta, pero lo cierto es que estamos más cerca del margen superior que del margen inferior. Vamos a tener en cuenta esto para poder conocer el comportamiento en gráficos mayores. Sin embargo, si observamos en lo que viene sucediendo en el último tiempo, los mínimos ascendentes nos marcan claramente que el dólar se viene debilitando en gráficos semanales respecto al franco suizo. Hay movimientos erráticos de mucha velocidad e ida y vuelta. Sin embargo, podríamos estar trazando una suerte de canal bajista en el último tiempo con zonas muy claras donde nos permite empezar a comprender el comportamiento que nos regala esta paridad. En este momento estamos en una zona media de máximos descendentes y mínimos descendentes, y acá sí podríamos ver varios intentos fallidos y quizás una recuperación mayor del par. ¿Cuáles son las zonas a tener en cuenta? Bueno, por un lado, la zona de 0.9805, en caso de ser vulnerada deberíamos observar un movimiento mayor del par y obviamente el quiebre de los máximos descendentes, abandonando este canal a la baja y lógicamente regalándonos un movimiento mayor similar a lo que indique la altura entre el margen superior y el margen inferior, por lo cual deberíamos observar en caso de quiebre un objetivo final cercano a la unidad
muy cerca de ese margen que manifestamos previamente. Por lo tanto, y en gráficos menores, ¿sí?, como decíamos, empiezan a mostrar mínimas ascendentes, y acá sí, aquellos que veían patrones de cambio, podemos observar luego de la última caída una suerte de hombro, una suerte de cabeza, y sí, otro hombro que ya se ha conformado, se ha quebrado la zona de cuello, y ahora podríamos estar observando a partir de un hombro, cabeza, hombro, en este caso invertido, y luego se produzca en este momento el pullback, el desarrollo de un movimiento, en este caso en sentido alcista, bien sea por una debilidad del franco suizo, bien sea por una fortaleza del dólar americano. En este momento nos encontramos en una zona de inflexión. Si quiebra el máximo último cercano a 0.9690, fijamos un objetivo alcista en 0.9780. Si vuelve a cotizar por debajo de 0.9650, 0.9630, lo que estamos viendo es una suerte de ida y vuelta en una zona clara que estamos apreciando en estos momentos, prolongando el movimiento de lateralización. Vamos a hablar un poquito del oro, porque finalmente se produjo lo que creíamos que no iba a suceder, pero sí lo hizo en el último tiempo. El oro se viene comportando en forma claramente lateral entre 1680 y 2070. Si uno observa, ¿sí?, el comportamiento desde el año 2020, desde junio, donde nos mostró máximos históricos, empezamos a observar 2 años de ida y vueltas con una zona en 1680 que en este momento cotiza por debajo, que no la había quebrado en los últimos 2 años, que fue vulnerada, cerró la semana pasada por encima de esta zona, sin embargo en estos momentos cotiza por debajo. ¿Qué sucede si termina confirmando el quiebre de esta zona? Fíjense lo que estamos observando acá. En gráficos mayores, en gráficos semanales, se podría tratar de un doble techo. Este doble techo entre 2070 y 1670-80, ¿sí?, nos marcaría claramente unos $400 a la baja. Es todavía difícil de decir, podemos ver el oro en 1280, $1300. Sin embargo, el doble techo nos argumenta posibilidad lógicamente de una caída. Por el otro lado, todavía está cerca de esa zona de 1680. La semana pasada cerró por encima, y si esta semana vuelve a salvar la zona de 1680, entonces tenemos que empezar a hablar nuevamente de un posible escenario en dirección alcista, y lógicamente retomar ese ida y vuelta que viene mostrando claramente este instrumento en los últimos meses. Por lo tanto, atentos al movimiento, sobre todo el día miércoles y el día jueves, con la publicación de tanta cantidad de datos que esperamos se comunique no solamente a partir de la Reserva Federal, sino del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, porque vamos a tener un oro un poco volátil, y a mi entender les aconsejo tener mucho cuidado en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es un instrumento que se pone muy sensible en, claramente, como decíamos recién, ¿no?, decíamos hoy, en momentos de alta volatilidad y de cantidad de datos relevantes que golpeen en los mercados. Por eso estamos en una zona de inflexión. En caso de que quiebre los mínimos y concluya esta semana por debajo de 1660, 1650, es muy posible que veamos un movimiento en dirección bajista mayor. En caso, lógicamente, de que cierre la semana por encima de 1690, estaría salvando estos mínimos, ¿sí?, que hacíamos mención, y lógicamente no confirmando el quiebre de esta zona clave. Así que atentos al oro, recomiendo operarlo con movimientos cortos y estar atentos a lo que pueda llegar a suceder de aquí en adelante, sobre todo a partir del cierre semanal. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Y hacía rato que Clau no nos preguntaba sobre el Nasdaq, por lo cual le damos la bienvenida a Clau y vamos a estar analizando también lo que está sucediendo con el Nasdaq, o nosotros lo encontramos como el US 100 dentro de los instrumentos de la plataforma. Fíjense este patrón que venimos marcando desde hace muchas semanas, nos marcó máximos históricos hace algunos meses atrás,
volvió a caer fuertemente luego de quebrar la zona de cuello. Acá sí tenemos un hombro cabeza a hombro. Rompió, recuperó posiciones y se empieza a conformar una línea directriz de máximos descendentes, y la clave en este índice, como también otro de los principales índices, es lo que sucedió la semana pasada. Fíjense, está muy fuerte vela negra, que es un engulfing bajista que no solamente engloba la semana previa alcista sino también la anterior, y es una vela poco vista previamente. Movimiento bajista, corrección alcista, y en estos momentos quebrado el máximo de la semana pasada, que no pudo confirmar en este momento, por debajo de 1680, nosotros nos ponemos claramente a la baja, y los niveles a tener en cuenta son los 11.000, los 10.400 y lógicamente la zona de los 9.800, 9.900 puntos. ¿Cuál es nuestro objetivo último? Bueno, está un poquito por allá abajo, cerca de los 9.000 puntos. Claramente nos ponemos bajista en los índices bursátiles, pero sobre todo en los americanos, que suelen impactar en forma negativa en las decisiones de política monetaria, como son las que viene afrontando la Reserva Federal con la suba de tipos de interés. Claramente hay argumentos bajistas en gráficos mayores, sin embargo no descartamos alguna recuperación hasta los 12.200, 12.300 puntos antes de un escenario bajista mayor. Fíjese, en gráficos menores acaba de quebrarse un canal alcista y podríamos estar observando en el corto plazo un movimiento en dirección alcista para luego, a modo de pullback, desarrollar un movimiento bajista mayor. Vamos bien hasta aquí. Excelente, me alegra que así sea. Aparece Rodolfo y nos consulta si podemos ver el dólar neozelandés versus el yen. ¿Por qué no? Bienvenidos, y animamos a la gente a que nos regale consultas, dudas, inquietudes. No podemos estar en contra de nuestra palabra, así que lo invitamos directamente a abrir la plataforma gráfica del dólar neozelandés versus el yen. Lo vamos a configurar directamente con nuestro template. Y algo importante que viene sucediendo con esta paridad, que entiendo va a estar mucho más sensible a lo que pase desde Japón que lo que pase de Nueva Zelanda. En este momento, en gráficos mensuales, estamos observando una excelente directriz de máximos descendentes. Acaba de alcanzar el presente mes, un máximo, el cual, fíjense el fuerte rechazo que tuvo en los primeros 19 días, y la próxima zona a atacar es la zona de apertura, y lógicamente la siguiente es el mínimo de mes. Una vela que, en caso de concluir este mes de septiembre como está en estos momentos, a nosotros nos marca una fuerte indecisión alcista y el inicio de un posible movimiento correctivo a la baja. Por el otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 movimientos de rechazo a esta zona cercana a los 86.70, 86.80, lo cual la constituye una fuerte resistencia muy cerca de los máximos descendentes y una zona importante de lateralización. Rechazado el margen superior, deberíamos tener en cuenta la zona inferior de este posible movimiento lateral. Fíjense los idas y vueltas, y recordemos en estos casos los principios de Dow, que hacen referencia a la psicología de masas y hacen referencia lógicamente al principio de confirmación. Tenemos un primer intento alcista fallido, un segundo intento fallido y en este momento un tercer intento fallido. ¿Cuál es la conclusión de lo que estoy haciendo mención? Que a medida que vemos mayor cantidad de intentos fallidos de continuación, lo cierto es que empieza a incrementarse la probabilidad de un cambio de tendencia. 87.80, 87.90 es nuestra zona de alerta y de cambio, lógicamente de escenario, que en caso de no ser vulnerado podríamos empezar a evaluar un posible movimiento correctivo. ¿Cuál es la zona que nos marca una caída mayor? 82.20. Quebrado 82.20 tendríamos unos 500 pips a la baja a modo de un posible doble techo
conformado. Necesitamos el quiebre para regalarnos el siguiente movimiento direccional y el quiebre de la línea tendencial en sentido alcista. ¿Dónde abandonamos el escenario de cambio de escenario? Lógicamente por encima de la zona 87.80-88, donde nos marcaría una continuación y el quiebre de una zona de referencia mensual de máximos descendentes. Espero haber podido darte alguna opinión de utilidad, Rodolfo, respecto a este par que nos hacías preguntas. También al resto de las personas que nos fueron consultando, seguramente alguna duda o inquietud aparezca, por eso es que comparto con ustedes nuestra dirección de la página web www.molefex.com. Allí van a encontrar un montón de información de nuestra academia, pero también dentro de la Solapa Academia, valga la redundancia, hemos seleccionado un montón de videos que hemos brindado con anterioridad y están a disposición en nuestro canal de YouTube. Molefex, ahí sí van a encontrar la totalidad. También estamos en las diferentes redes, no solamente en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, sino también nos pueden encontrar ante cualquier duda, enviarnos un correo a info@molefex.com. Desde ya muchísimas gracias, les deseo una excelente semana de trading, espero haya sido de utilidad. Hasta la próxima.